Bell. Diario Vivir, un sello de Editorial Caribe. Nashville, Tennessee. Pirate 1997, Editorial Caribe. Una división de Thomas Nelson. P.O. Box 14100, Nashville, TN 37217.000, Estados Unidos. Email, beca@editorialcaribe.com. Texto bíblico, Pirate 1960, Sociedades Bíblicas Unidas. Usado con permiso. Derechos reservados. Las notas y demás ayudas, Pirate 1996, propiedad de Tyndale House Publishers, Incorporated, por asignación. Derechos reservados. Usadas con permiso. Adaptado de la Life Application Bible, Pirate 1988, Tyndale House Publishers, Incorporated, Wheaton, IL 60189, Estados Unidos. Derechos reservados. Las notas y ayudas del Nuevo Testamento, Pirate 1986, propiedad de Tyndale House Publishers, Incorporated, por asignación. La armonía de los evangelios, Pirate 1986, James C. Garvin. Los mapas en blanco y negro insertados en el texto, Pirate 1986, Tyndale House Publishers, Incorporated, Wheaton, IL 60189, Estados Unidos. Usados con permiso. Derechos reservados. Life Application es una marca registrada de Tyndale House Publishers, Incorporated. Información sobre el ISBN Evangelio de Juan, 0899224148. Biblia en tapa dura, 0899224156, Biblia en tapa dura con índice, 0899224164. Biblia en piel elaborada negra, 0899224180, Biblia en piel elaborada negra con índice, 0899224119. Biblia en piel elaborada vino, 0899224122, Biblia en piel elaborada vino con índice, 0899224121. Contenido y lista de los libros de la Biblia colaboradores. Cronología de sucesos bíblicos y mundiales, porque la Biblia del Diario Vivir es diferente. ¿Qué es aplicación? Características de la Biblia del Diario Vivir. El Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. El Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, Juan, Judas, Apocalipsis. Secciones importantes: el reino dividido de Israel, una armonía de los evangelios, las parábolas de Jesús, los milagros de Jesús y comparación de los 4 evangelios. Profecías mesiánicas y su cumplimiento, mapas de los viajes de Pablo, tabla de pesos y medidas, abreviaturas en el índice de las notas, índice de las notas, índice de los cuadros y gráficos, índice de los mapas, índice de los perfiles biográficos, colaboradores. Comité editorial de la edición original inglesa: Dr. Bruce B. Barton, Ronald A. Beer, Dr. James C. Galvin, Linda Chaffee, Taylor, David R. Berman. Editor general de la edición original inglesa: Dr. Bruce B. Barton. Editores: Dirk R. Busma, Dr. Philip W. Comfort, Mark Norton, Robert Brown. Introducciones a cada libro: David R. Berman, Bosquejos y Armonías. Dr. James C. Galvin, Megatemas. Dr. Bruce B. Barton, Mapas. Linda Chaffee Taylor, Tablas y Diagramas. Neil S. Wilson, Ronald A. Beer, David R. Berman, Pamela York. Perfiles: Neil S. Wilson. Revisores teológicos: Dr. Kenneth S. Kantzer, General Theological Reviewer, Dean Emeritus and Distinguished Professor of Bible and Systematic Theology, Trinity Evangelical Divinity School. Dr. V. Gilbert Beers, Director, Christianity Today, Incorporated. Dr. Barry Beitzel, Decano Auxiliar y Profesor de Antiguo Testamento y Lenguas Semíticas, Trinity Evangelical Divinity School. Dr. Edwin A. Bloom, Profesor Auxiliar de Teología Histórica, Dallas Theological Seminary. Dr. Geoffrey W. Bromiley, Profesor, Fuller Theological Seminary. Dr. George K. Brusaber, Presidente, Bethel Collegiate Seminary. Dr. L. Russ Bush, Profesor Auxiliar de Filosofía y Religión,
Southwestern Baptist Theological Seminary, C. Donald Cole, pastor, Moody Radio Network MRS. Naomi E. Cole, conferencista. Dr. Walter A. Eluel, decano, Wheaton College Graduate School. Dr. Gerald F. Autorne, profesor de griego, Wheaton College. Dr. Howard Hendricks, profesor y presidente del Center for Christian Leadership, Dallas Theological Seminary. Dr. Grant R. Osborne, profesor de Nuevo Testamento, Trinity Evangelical Divinity School. Mil gracias al equipo de Juventud para Cristo de los Estados Unidos por sus sugerencias y muestreos. Editor jefe, Juan Rojas Mayo. Editores, Nancy Rodríguez de Pineda, Luis Manoukian, Eugenio Orellana, Luis Naum Sáez, Sandra León y Luis Bernal. Irma Swindol de Ducasa Diseño y Desarrollo, Jorge R. Arias Arce, Daniel J. Rojas Santisteban, Pedro Pared, Ana M. Sarduy de Montenegro, Mirta Armenteros, Luis Bravo. Coordinación, Etel Cipolla de Palací. Producción, Samuel Rodríguez. Cronología de sucesos bíblicos y mundiales. Porque la Biblia del Diario Vivir es única. Muchas veces hemos abierto la Biblia y nos hemos preguntado, ¿qué significa realmente este pasaje? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Por qué algunas cuestiones de la Biblia parecen irrelevantes? ¿Qué tienen que ver aquellas culturas antiguas con las actuales? Amo a Dios. ¿Por qué no puedo entender lo que me está diciendo por medio de su palabra? ¿Qué está pasando en las vidas de estos personajes de la Biblia? Muchos cristianos no leen la Biblia con regularidad. ¿Por qué? Debido a las presiones de la vida diaria no pueden encontrar una conexión entre los principios eternos de las Escrituras y los problemas siempre presentes de la vida cotidiana. Dios nos insta a que apliquemos su palabra, Isaías 42.23, 1 Corintios 10.11, 2 Tesalonicenses 3.4, pero muy a menudo solo acumulamos conocimiento bíblico. Por eso se desarrolló la Biblia del Diario Vivir, para enseñar cómo llevar a la práctica, cómo aplicarnos, lo que hemos aprendido. La aplicación de la palabra de Dios es una parte vital de nuestra relación personal con Dios, es la evidencia de que lo estamos obedeciendo. La dificultad que se presenta al aplicar la Biblia a nuestra vida no radica en la Biblia misma, sino en la incapacidad del lector para cerrar la brecha entre el pasado y el presente, lo conceptual y lo práctico. Cuando no hacemos o no podemos hacer esto, los resultados son aridez espiritual, superficialidad e indiferencia. Las palabras de las Escrituras nos gritan, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Santiago 1.22. La Biblia del Diario Vivir hace justamente eso. La preparó un equipo de pastores, eruditos, consejeros familiares interdenominacionales y una organización nacional dedicada a promover la palabra de Dios y a difundir el Evangelio. Tomó muchos años completarla y todo el trabajo fue revisado por varios teólogos renombrados bajo la dirección del Dr. Kenneth Kantzer. La Biblia del Diario Vivir hace lo que una buena Biblia de estudio debe hacer, lo ayuda a comprender el contexto del pasaje, le proporciona antecedentes importantes e información histórica, le explica las palabras y frases difíciles y le ayuda a ver las correlaciones que hay dentro de las Escrituras. Sin embargo, hace mucho más que eso. La Biblia del Diario Vivir profundiza mucho más en la palabra de Dios, ayudándolo a descubrir la verdad eterna que se comunica, ver la relevancia para su vida y llevarla a la aplicación personal. Mientras que algunas Biblias de estudio intentan su aplicación, más del 75% de esta Biblia está dirigida a la aplicación. Las notas responden a las preguntas, ¿y eso qué? ¿Y qué significa ese pasaje para mí, para mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi vecindario, mi iglesia, mi país? Imagínese que está leyendo un pasaje familiar de las Escrituras y que está obteniendo un discernimiento fresco, como si fuera la primera vez que lo leyera. ¿Qué vida más rica tendría si permitiera que cada lectura bíblica le diera una nueva perspectiva y provocara un cambio pequeño para mejorar? Un cambio pequeño cada día tendrá como resultado una vida transformada, y ese es el verdadero propósito de las Escrituras. ¿Qué es aplicación? La mejor forma de definir lo que significa aplicación es determinar primero lo que no es. La aplicación no es acumulación de conocimiento. La acumulación de conocimiento ayuda a descubrir y comprender. La aplicación no es solo ilustración. Una ilustración únicamente nos dice cómo otra persona enfrentó una situación similar. A pesar de que podemos identificarnos con esa persona, seguiremos careciendo de dirección para nuestro caso particular.
Aplicación no es decir que un pasaje es pertinente. El hecho de asignar a la Biblia condición de pertinente solo nos ayuda a constatar que esas mismas lecciones que fueron veraces en los tiempos bíblicos son veraces actualmente, no nos enseña cómo aplicarlas a los problemas y presiones de nuestra vida individual. Entonces, ¿qué es aplicación? La aplicación comienza al conocer y entender la palabra de Dios y sus verdades eternas. Pero usted no puede detenerse ahí. Si lo hace, es posible que la palabra de Dios no cambie su vida, y puede llegar a ser opaca, difícil, tediosa y agobiante. Una buena aplicación se centra en la verdad de la palabra de Dios, enseña al lector lo que debe hacer con lo que está leyendo y lo motiva a responder a lo que Dios le está enseñando. Todo esto es esencial en la aplicación. Aplicación es poner en práctica lo que ya sabemos. Véanse Marcos 4.24 y Hebreos 5.14, y responder a la pregunta, ¿y eso qué? Enfrentándonos con las preguntas correctas y motivándonos a actuar. Véanse 1 Juan 2.5, 6 y Santiago 2.17. La aplicación es algo profundamente personal, singular para cada individuo. Es hacer de una verdad pertinente una verdad personal, y requiere que se desarrolle una estrategia y un plan de acción para vivir una vida en armonía con la Biblia. Es el manual bíblico de la vida. Tal vez se pregunte, ¿cómo pueden venir al caso en mi vida sus notas de aplicación? Cada nota de aplicación consta de 3 partes. 1. Una explicación que enlaza la nota directamente con el pasaje de las Escrituras y establece la verdad que se está enseñando. 2. El puente que explica la verdad eterna y la hace vigente en nuestra época. 3. La aplicación que le enseña cómo tomar la verdad eterna y aplicarla a sus propias circunstancias. Ninguna nota, por sí misma, puede aplicar las Escrituras directamente a su vida. Solo puede enseñar, dirigir, guiar, inspirar, recomendar e instar. Puede brindarle los recursos y la dirección que necesita para aplicar la Biblia, pero solo usted puede tomar esos recursos y ponerlos en práctica. Por lo tanto, una buena nota no solo debe darle conocimiento y comprensión, sino dirigirlo hacia la aplicación. Antes de comprar cualquier Biblia de estudio, deberá evaluar las notas y hacerse las siguientes preguntas. 1. ¿Contienen información suficiente para ayudarme a comprender el punto central del pasaje bíblico? 2. ¿Da por sentado que sé bastante? 3. ¿Evita sectarismos? 4. ¿Se refieren a la mayoría de las experiencias de la vida? 5. ¿Me ayudan a aplicarme la palabra de Dios? Características de la Biblia del diario vivir. Además de proporcionar al lector muchas notas de aplicación, la Biblia del diario vivir ofrece numerosas notas explicativas que ayudan al lector a entender la cultura, la historia, el contexto, los pasajes difíciles de comprender, los antecedentes, los lugares, los conceptos teológicos y la relación que existe entre algunos pasajes de las Escrituras. En las mismas páginas de los pasajes a los que se refieren se encuentran mapas, gráficos y cuadros. Como un ejemplo de una nota de aplicación, véase Marcos 15.47. Para un ejemplo de una nota explicativa, véase Marcos 11.1, 2. Las introducciones a los libros están divididas en varias partes que resultan fáciles de localizar. Cronología. Esta ubica el libro bíblico en su entorno histórico. Enumera los acontecimientos clave de cada libro y la fecha cuando sucedieron. Datos esenciales. Esta es una lista de hechos exactos relacionados con el libro, piezas de información que usted necesita saber de un vistazo. Cuadro panorámico. Este es un resumen del libro con lecciones generales y aplicaciones que pueden aprenderse del libro tomándolo como un todo. Bosquejo. Este es el bosquejo del libro. Está impreso en un lenguaje fácil de entender y está diseñado para una memorización fácil. A la derecha de cada encabezado principal se encuentra una lección clave que se enseña en esa sección en particular. Megatemas. Esta sección proporciona los temas principales del libro bíblico, explica su significado y luego explica por qué siguen siendo importantes para nosotros en la actualidad. Mapa. Los mapas muestran los lugares clave que se encuentran en ese libro y vuelve a contar la historia del libro desde un punto de vista geográfico. La Biblia del diario vivir está esbozada desde el punto de vista de la aplicación. Se deben mencionar algunas características singulares de la misma, para evitar la confusión y ayudar al trabajo de memorización. Cada esbozo del libro contiene 3 niveles de encabezados. Los títulos principales están marcados con una letra mayúscula. Los subtítulos se encuentran marcados con un número.
Los títulos de menor importancia o explicativos no tienen letra ni número. Cada título principal del esbozo, marcado con una letra, cuenta además con un párrafo breve que resume el texto bíblico y ofrece una aplicación general. Se detallan pasajes paralelos para localizar su aplicación en los evangelios. Se desarrolló específicamente para esta Biblia una armonía de los evangelios. Es la primera de este tipo que se incorpora en el texto bíblico. Por medio de un sistema de numeración singular y sencillo, puede leer cualquier acontecimiento de los evangelios y ver exactamente dónde se encuentra usted en relación con la vida entera de Cristo. La armonía de los evangelios se localiza después del Evangelio de Juan y allí se explica detalladamente. Otra característica única de esta Biblia son los perfiles de muchos de los personajes de la Biblia, incluyendo sus puntos fuertes y sus debilidades, sus talentos y sus errores más grandes, y las lecciones clave que obtenemos de sus vidas. Los perfiles de estas personas se encuentran en los libros de la Biblia donde aparecen sus historias. La Biblia del Diario Vivir cuenta con más mapas que ninguna otra Biblia. En cada libro de la Biblia se ha incluido un atlas minucioso y completo. Encontramos dos clases de mapas. 1. Un mapa de introducción al libro, que relata la historia de ese libro bíblico. 2. Mapas condensados en las notas, que delinean la mayoría de los movimientos geográficos en la Biblia. Se han incluido cientos de cuadros y gráficos para ayudar al lector a visualizar mejor los conceptos o las relaciones difíciles. La mayoría de ellos no solo muestran la información requerida, sino que además muestran la importancia de la información. Un sistema de referencias cruzadas exhaustivo y actualizado a continuación del texto bíblico facilita al lector la localización de los pasajes relacionados. Las notas textuales, directamente relacionadas con el texto de la Biblia del Diario Vivir, proporcionan explicaciones sobre ciertos términos de traducción, traducciones alternas e información acerca del contexto de los manuscritos antiguos. Este libro contiene un índice completo de todas las notas, cuadros, mapas y perfiles de personajes bíblicos. Por su énfasis en la aplicación resulta útil para un estudio bíblico en grupo, para la preparación de un sermón, para la enseñanza o para el estudio personal. Creación. No es sin fecha. Nace Abraham 2166 a.C., 2000 a.C., Abraham entra en Canaán 2091, 1925, nace Isaac 2066, 1900, nacen Jacob y Esaú 2006, 1840, Jacob y Harán 1929, 1764, nace José 1915, 1750. José es vendido como esclavo 1898, 1733, José gobierna Egipto 1885, 1720, muere José 1805, 1640, propósito, registrar la creación de Dios del, principiar, iniciar, comenzar, abrir. Hay algo refrescante y optimista en estas palabras, ya sea que se refieran al amanecer de un nuevo día, al nacimiento de un niño, al preludio de una sinfonía o a los primeros kilómetros de las vacaciones. Mundo y su deseo de tener un pueblo apartado para adorarlo. Autor, Moisés. Destinatario, para el pueblo de Israel. Fecha, 1450-1410 a.C. Marco histórico, la región actualmente conocida como Medio Oeste. Versículos clave, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 1.27. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 12.2.3. Personas clave, Adán, Eva, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca. Como el libro de los comienzos, Génesis establece el escenario para la Biblia entera, revela la persona y la naturaleza de Dios, creador, protector, juez, redentor, el valor y la dignidad de los seres humanos, hechos a la imagen de Dios, salvos por gracia, utilizados por Dios en el mundo, la tragedia y las consecuencias del pecado, la caída, la separación de Dios, el juicio, la promesa y la seguridad de salvación, el pacto, el perdón, el Mesías prometido. Dios. Ahí es donde comienza Génesis. De súbito lo vemos crear el mundo en un despliegue majestuoso de poder y propósito, que culminó con un hombre y una mujer hechos a su imagen. 1.26-27. Pero muy pronto el pecado entró en el mundo y Satanás fue desenmascarado. La creación, bañada en inocencia,
fue destrozada por la caída, la desobediencia voluntaria de Adán y Eva. La comunión con Dios se rompió y el mal comenzó a tejer su telaraña destructiva. En una rápida sucesión, leemos cómo Adán y Eva fueron expulsados del hermoso huerto, cómo su primer hijo se convirtió en asesino y cómo el mal engendró mal hasta que Dios finalmente destruyó a todos los seres de la tierra excepto a una pequeña familia encabezada por Noé, la única persona fiel que quedaba. Conforme nos acercamos a Abraham en las praderas de Canaán descubrimos el comienzo del pueblo del pacto de Dios y los vastos alcances de su plan de salvación. La salvación viene por medio de la fe, los descendientes de Abraham serán el pueblo de Dios y el Salvador del mundo saldrá de entre esta nación escogida. Las historias de Isaac, Jacob y José que vienen a continuación son algo más que biografías interesantes. Ponen énfasis en las promesas de Dios y son la prueba de que Él es fiel. La gente que encontramos en Génesis es gente común y corriente, y aún así Dios hizo grandes cosas por medio de ellos. Hay ejemplos vívidos de cómo Dios puede y ha utilizado toda clase de personas para lograr sus buenos propósitos. Incluso gente como usted y como yo. Lea Génesis y anímese. Sí hay esperanza. No importa cuán oscura pueda parecer la situación del mundo, Dios tiene un plan. No importa cuán insignificante o inútil se sienta usted, Dios lo ama y quiere utilizarlo en su plan. No importa cuánto haya pecado o cuán separado se encuentre de Dios, la salvación está al alcance de la mano. Lea Génesis. Y mantenga la esperanza. La historia de la creación, 1.1, 2.3, Dios creó los cielos, el mar y la tierra. Creó las plantas, los animales, los peces y las aves. Pero creó al ser humano a su propia imagen. A veces, otros pueden tratarnos sin respeto, pero por ser creados a la imagen de Dios podemos tener la certeza de nuestra dignidad y valor. La historia de Adán, 2.45.32, Adán y Eva, Caín y Abel, descendientes de Adán. Dios creó a Adán y Eva sin pecado. La pecaminosidad entró en ellos cuando desobedecieron a Dios y comieron la fruta del árbol prohibido. Por medio de Adán y Eva aprendemos del poder destructivo del pecado y sus amargas consecuencias. La historia de Noé, 6.1.11.32, el gran diluvio, repoblación de la tierra, la torre de Babel. Noé se salvó de la destrucción del diluvio porque obedeció a Dios y construyó el arca. Así como Dios protegió a Noé y a su familia, protege a quienes le son fieles hoy. La historia de Abraham, 12.1, 25.18, a Abraham se le pidió dejar su tierra, vagar en Canaán, esperar años para tener un hijo, y luego sacrificarlo como una ofrenda encendida. A través de estos períodos de dura, Dios promete a Abraham una nación, Abraham y Lot, Dios promete a Abraham un hijo, Sodoma y Gomorra, nacimiento y casi sacrificio de Isaac, Isaac y Rebeca, Abraham muere, prueba, Abraham permaneció fiel a Dios. El ejemplo de Abraham nos enseña cómo vivir una vida de fe. La historia de Isaac, 25.19-28.9, Jacob y Esaú, Isaac y Abimelech, Isaac bendice a Jacob. Isaac no exigió que las cosas se hicieran a su manera. No se resistió cuando estaba a punto de ser sacrificado y gustosamente aceptó una esposa que otros le eligieron. Tenemos que aprender a cumplir la voluntad de Dios antes que la nuestra, como lo hizo Isaac. La historia de Jacob, 28.1036.43. Jacob inicia una familia. Jacob regresa a su tierra. Jacob no se dio por vencido fácilmente. Sirvió a Labán con fidelidad por más de 14 años. Más tarde, luchó con Dios. Aunque Jacob cometió muchos errores, su trabajo arduo nos enseña cómo llevar una vida de servicio a nuestro Dios. La historia de José, 37.150.26. Venden a José como esclavo. Judá y Tamar. Echan a José en la. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo y su amo injustamente lo envió a la prisión. Por medio de José aprendemos que el sufrimiento, por injusto que sea, puede desarrollar en nosotros un carácter firme. Cárcel. A José se le asigna un cargo en Egipto. José y sus hermanos se encuentran en Egipto. La familia de Jacob se traslada a Egipto. Jacob y José mueren en Egipto. Tema explicación importancia. Principios Génesis explica cómo comenzaron. Muchas realidades importantes. El universo, la tierra, la gente, el pecado, Dios y el plan de salvación de Dios.
Génesis nos enseña que la tierra fue creada sin defectos ni problemas. Para Dios la humanidad tiene mucho valor. Dios crea y sustenta la vida. Desobediencia, la gente siempre está enfrentando grandes decisiones. La Génesis explica por qué los hombres son malos, optaron por hacerlo. Desobediencia surge cuando la gente malo, aún los grandes héroes decide no seguir el plan de Dios. Biblia le fallaron a Dios y lo desobedecieron. Pecado. El pecado destruye la vida de las personas y ocurre cuando desobedecemos a Dios. Vivir como Dios quiere hace que la vida sea productiva y plena. Promesas. Dios da promesas de ayuda y protección a la humanidad. Esta clase de promesas se llama pacto. Dios cumplió sus promesas entonces y las cumple ahora. Él promete amarnos, aceptarnos, perdonarnos. Obediencia. Lo opuesto al pecado es la obediencia. El obedecer a Dios restaura nuestra relación con Él. La única manera de disfrutar los beneficios de las promesas de Dios es obedecerlo. Prosperidad. La prosperidad va más allá de la simple riqueza material. La verdadera prosperidad y la plenitud, cuando la gente obedece a Dios, encuentra paz con Él, con los demás y consigo misma. Vienen como resultado de la obediencia a Dios. Israel. Dios estableció a Israel para tener un. Actualmente Dios busca gente que pueblo consagrado que, 1. Mantuviera activos los principios de Dios en el mundo. 2. Proclamara siga. Tenemos que proclamar la verdad y el amor de Dios a todas las naciones, no solo a la nuestra. Mundo como es Él y 3. Preparar debemos ser fieles en cumplir la mundo para el nacimiento de Cristo. Misión que Dios nos ha encomendado. Lugares clave en Génesis. Dios creó el universo y la tierra. Luego hizo al hombre y la mujer, y los puso a vivir en un precioso huerto. Desafortunadamente, Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron expulsados del huerto. 3.24. El pecado de Adán y Eva contagió de pecado a la raza humana. Años más tarde, este creció de una forma alarmante y Dios decidió destruir la tierra con una gran inundación. Pero Noé, su familia y 2 de cada especie de animales quedaron a salvo dentro del arca. Cuando la inundación terminó, el arca descansó sobre los montes de Ararat. 8.4. La gente nunca aprende. Otra vez el pecado abrazó el orgullo de la gente y lo condujo a construir una enorme torre como monumento a su propia grandeza, obviamente sin pensar en Dios. Como castigo, Dios los esparció al darles diferentes idiomas. 11.8, 9. Abraham, descendiente de Sem y padre de la nación hebrea, nació en esta gran ciudad. 11.28. Taré, Lot, Abraham y Sara dejaron Ur siguiendo la fértil creciente del río Éufrates, rumbo a la tierra de Canaán. En el viaje acamparon en la ciudad de Harán. 11.31. Dios exhortó a Abraham a dejar Harán y dirigirse a un lugar donde sería padre de una gran nación. 12.1, 2. Así que Abraham, Lot y Sara viajaron a la tierra de Canaán y se establecieron cerca de una ciudad llamada Siquem. 12.6. Abraham se mudó a Hebrón donde estableció raíces profundas. 13.18. Abraham, Isaac y Jacob vivieron y fueron sepultados allí. Aquí se cavó un pozo como testimonio del juramento entre Abraham y el ejército del rey Abimelech. 21.31. Años más tarde, en una de las peregrinaciones de Isaac, Dios se le apareció allí y le ratificó el pacto que había hecho con su padre Abraham. 26.23-25. Después de engañar a su hermano, Jacob dejó Beerseba y huyó a Harán. En el viaje, Dios se reveló a Jacob en sueños y le ratificó el pacto que había hecho con Abraham, Isaac. 28.10-22. Jacob vivió en Harán, trabajó para Labán y se casó con Lea y Raquel. 29.15-28. Luego de una tensa reunión con su hermano Esaú, Jacob retornó a Bet. La simple afirmación de que Dios creó los cielos y la tierra es uno de los conceptos más desafiantes que enfrenta la mente moderna. La grandiosa galaxia en la que vivimos gira a la increíble velocidad de 784.000 km por hora. Pero incluso a esta velocidad vertiginosa, nuestra galaxia igualmente necesita 200 millones de años para hacer una rotación. Y existen más de 1.000 millones de galaxias como la nuestra. Algunos científicos dicen que el número de estrellas que hay en la creación es igual a todos los granos de todas las arenas de todas las playas del mundo. Aún así este complejo mar de estrellas giratorias funciona con un orden y una eficiencia sorprendentes.
Decir que el universo solo apareció o evolucionó requiere mucha más fe que creer que Dios está detrás de todas estas estadísticas asombrosas. Ciertamente Dios ha creado un universo maravilloso. Dios no necesitaba crear el universo, Él decidió crearlo. ¿Por qué? Dios es amor y el amor se expresa mejor hacia algo o hacia alguien, así que Dios creó al mundo y a la gente como una expresión de su amor. Debemos evitar reducir la creación de Dios a términos meramente científicos. Recuerde que Dios creó el universo porque ama a cada uno de nosotros. La Biblia no aborda el tema de la evolución. Más bien su cosmovisión da por sentado que Dios lo creó. El punto de vista bíblico de la creación no está en conflicto con la ciencia, pero sí está en conflicto con cualquier cosmovisión que principie sin un creador. Igualmente los cristianos comprometidos y sinceros han tenido que luchar con este tema del origen de las cosas y han llegado a conclusiones diversas. Por supuesto, esto es de esperarse ya que la evidencia es muy antigua y, debido a los estragos de las generaciones, muy fragmentada. Los estudiosos de la Biblia y de la ciencia deben evitar polarizaciones y pensamientos extremistas. Los primeros deben tener cuidado de no hacer que la Biblia diga cosas que no dice, así como los segundos no deben forzar a la ciencia a decir cosas que tampoco dice. El aspecto más importante de esta discusión continua no es el proceso de la creación, sino el origen de la creación. El mundo no es un producto de la casualidad ni de la probabilidad, Dios lo creó. La Biblia no solo nos dice que Dios creó el mundo, más importante aún, nos dice, ¿quién es ese Dios? Nos revela la personalidad de Dios, su carácter y su plan para la creación. Además nos revela el deseo más profundo de Dios, relacionarse y tener comunión con la gente por medio de su visita histórica a este planeta en la persona de su Hijo Jesucristo. Podemos conocer de una forma muy personal a este Dios que creó el universo. Los cielos y la tierra están aquí. Nosotros estamos aquí. Dios creó todo lo que vemos y experimentamos. El libro de Génesis comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí comenzamos la más emocionante y plena de todas las aventuras. La historia de la creación nos enseña mucho acerca de Dios y de nosotros mismos. Primero, aprendemos acerca de Dios. 1. Él es creativo. 2. Como creador es diferente a su creación. 3. Él es eterno y controla al mundo. También aprendemos de nosotros mismos. 1. Ya que Dios decidió crearnos, somos valiosos ante sus ojos. 2. Somos más importantes que los animales. Véase 1.28 para mayor información sobre nuestro rol en el orden creado. ¿Exactamente cómo creó Dios al mundo? Este sigue siendo un asunto de gran debate. Algunos dicen que hubo una repentina explosión y el universo apareció. Otros dicen que Dios inició el proceso y que el universo evolucionó a lo largo de miles de millones de años. Casi cualquier religión antigua cuenta con su propia historia para explicar cómo llegó a ser el mundo. Y casi todos los científicos tienen una opinión sobre el origen del universo. Pero solo la Biblia muestra a un Dios supremo que creó la tierra por su gran amor y que dio a toda la gente un lugar especial en él. Nunca sabremos todas las respuestas de cómo Dios creó al mundo. Pero la Biblia nos dice que Dios sí lo creó. Este hecho por sí solo da a la gente valor y dignidad. La afirmación de que la tierra estaba desordenada y vacía, proporciona el entorno para la narración de la creación que aparece a continuación. Durante el segundo y tercer día de la creación, Dios dio forma al universo. Durante los 3 días siguientes, Dios llenó la tierra con seres vivientes. Las tinieblas sobre la faz del abismo se disiparon el primer día cuando Dios creó la luz. La imagen del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas es similar a un pájaro que protege a sus polluelos. Véanse Deuteronomio 32.11, 12, Isaías 31.5. El Espíritu de Dios estaba activamente involucrado en la creación del mundo. Véanse Job 33.4, Salmo 104.30. Su cuidado y protección siguen estando activos. ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios crear el mundo? Hay 2 puntos de vista respecto de los días de la creación. 1. Cada día fue un período literal de 24 horas. 2. Cada día representa un período indefinido, hasta millones de años. La Biblia no aclara cuál teoría es la correcta. Pero la pregunta real no es cuánto tiempo le tomó a Dios, sino cómo lo hizo. Dios creó al mundo de una manera ordenada, no creó las plantas antes que la luz, y creó al hombre y a la mujer como seres singulares, capaces de comunicarse con él.
Ninguna otra parte de la creación puede reclamar ese maravilloso privilegio. El punto importante no es cuánto tiempo le tomó a Dios crear el mundo, ya sean unos pocos días o unos pocos miles de millones de años, sino que lo creó tal cual quiso hacerlo. Primer día luz, así que hubo luz y oscuridad. Segundo día, cielo y agua, se separaron las aguas. Tercer día mar y tierra, se juntaron las aguas. Vegetación. Cuarto día sol, luna y estrellas, para regir sobre el día y la noche, para dar origen a las estaciones, señalar los días y los años. Quinto día, peces y aves, para llenar las aguas y el cielo. Sexto día animales, para llenar la tierra. Hombre y mujer, para cuidar la tierra y tener comunión con Dios. Séptimo día, Dios descansó y declaró que todo lo que había hecho era muy bueno. La expansión en medio de las aguas era una separación entre el mar y el vaho del cielo. Dios vio que su obra era buena. En ocasiones, la gente se siente culpable por pasar un rato agradable o por sentirse bien por un logro. Esto no debe ser así. Así como Dios estaba complacido con su obra, podemos estar complacidos con las nuestras. Sin embargo, no podemos estar complacidos con nuestra obra si Dios no lo está también. ¿Qué está haciendo usted que haga feliz tanto a Dios como a usted mismo? ¿Por qué Dios empleó la forma plural cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen? Una perspectiva dice que está haciendo referencia a la Trinidad Dios, el Padre, Jesucristo, su Hijo, y el Espíritu Santo, todos los cuales son Dios. Otra perspectiva afirma que el plural se utiliza para denotar majestuosidad. Tradicionalmente los reyes utilizan la forma plural al hablar de ellos mismos. De Job 33.4 y Salmo 104.30 sabemos que el Espíritu de Dios estaba presente en la creación. De Colosenses 1.16 sabemos que Cristo, el Hijo de Dios, estaba trabajando en la creación. ¿Cómo es que somos hechos a semejanza de Dios? Obviamente, Dios no nos creó exactamente como Él, porque Dios no tiene cuerpo físico. En cambio, somos reflejo de la gloria de Dios. Algunos piensan que nuestro raciocinio, creatividad, poder de comunicación o autodeterminación es la imagen de Dios. Más bien, es todo nuestro ser el que refleja la imagen de Dios. Nunca llegaremos a ser totalmente iguales a Dios, porque Él es nuestro Creador supremo. Pero sí tenemos la capacidad de reflejar su carácter en nuestro amor, paciencia, perdón, bondad y fidelidad. El saber que fuimos creados a semejanza de Dios y por lo tanto poseemos muchas de sus características, nos proporciona una base sólida para nuestra autoestima. Nuestro valor no se basa en posesiones, logros, atractivo físico o reconocimiento público. En cambio se fundamenta en el hecho de haber sido creados a semejanza de Dios. Debido a que somos semejantes a Dios podemos tener sentimientos positivos acerca de nosotros mismos. El criticarnos o degradarnos equivale a criticar lo que Dios ha hecho. Saber que usted es una persona que tiene valor le da la libertad de amar a Dios, de conocerlo personalmente y de hacer una contribución valiosa a aquellos que lo rodean. Dios hizo tanto al hombre como a la mujer a su imagen. Ninguno de los dos fue hecho más a la imagen de Dios que el otro. Desde el principio vemos que la Biblia coloca tanto a uno como al otro en el pináculo de la creación de Dios. Ninguno de los sexos es exaltado ni despreciado. Señorear significa ejercer absoluta autoridad y control sobre algo. Dios es quien en última instancia gobierna la tierra y ejerce su autoridad con cuidado amoroso. Cuando Dios delegó parte de su autoridad a la especie humana, esperaba que nos hiciésemos responsables del medio y de las otras criaturas que comparten nuestro planeta. No debemos ser descuidados ni derrochadores al llevar a cabo. Sin embargo, Dios demostró que el descanso es adecuado y bueno. Si Dios mismo descansó de su trabajo, no debe sorprendernos que también nosotros necesitemos descansar. Jesús demostró este principio cuando él y los discípulos salieron en una barca para alejarse de la presión de la multitud, véase Marcos 6.31-32. Nuestros momentos de descanso nos refrescan para estar listos para nuestros momentos de servicio. Que Dios haya bendecido el séptimo día significa que lo apartó para un uso santo. Este acto se toma de los 10 mandamientos, Éxodo 20.1-17, donde Dios ordena la observancia del día de reposo. Del polvo de la tierra implica que no hay nada especial en los elementos químicos que constituyen nuestros cuerpos. El cuerpo es una cáscara inanimada hasta que Dios le da vida con su aliento de vida. Cuando Dios retira su aliento de vida, nuestros cuerpos regresan una vez más al polvo. Por lo tanto, la vida y el valor del hombre provienen del Espíritu de Dios.
Muchos se jactan de sus logros y habilidades, como si ellos fueran los que originan sus propias fuerzas. Otros se sienten inútiles porque sus habilidades no se destacan. A decir verdad, nuestro valor proviene, no de nuestros logros, sino del Dios del universo que elige darnos el regalo misterioso y milagroso de la vida. Él valora su vida, haga usted lo mismo. Génesis 2.18-24 El matrimonio fue idea de Dios. Génesis 24.58-60 La entrega total es esencial para un buen matrimonio. Cantar de los Cantares. 10. El romance es importante. Jeremías 33.10. 11 El matrimonio ofrece momentos de gran gozo. Malaquías 2.14. 15 El matrimonio proporciona el mejor ambiente para criar hijos. Mateo 5.32 La infidelidad rompe el lazo de la confianza. La confianza es básica en todas las relaciones. Mateo 19.6 El matrimonio es permanente. Romanos 7.2. 3 Lo ideal es que solo la muerte disuelva del matrimonio. Efesios 5.21-33 El matrimonio está basado en la práctica de los principios del amor, no en los sentimientos. Efesios 5.23-32 El matrimonio es un símbolo vivo de Cristo y la Iglesia. Hebreos 13.4 El matrimonio es bueno y honroso. El nombre del árbol de la ciencia del bien y del mal implica que el mal ya existía, si no en el huerto, entonces en el momento de la caída de Satanás. ¿Acaso el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal eran árboles reales? A menudo se expresan dos puntos de vista diferentes. Los árboles eran reales, pero simbólicos. La vida eterna con Dios estaba simbolizada al comer del árbol de la vida. Los árboles eran reales, poseían propiedades especiales. Al comer el fruto del árbol de la vida, Adán y Eva podían tener vida eterna, disfrutando de una relación permanente como hijos de Dios. En cualquiera de los casos, el pecado de Adán y Eva los separó del árbol de la vida y así les impidió obtener vida eterna. De un modo interesante, el árbol de la vida aparece una vez más en Apocalipsis 22 donde la gente está disfrutando de vida eterna con Dios. Dios dio a Adán la responsabilidad del huerto y le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Antes que prevenirlo físicamente de comer, Dios le dio a Adán una opción, aun cuando él pudiera escoger equivocadamente. Actualmente Dios nos sigue dando alternativas y nosotros también escogemos equivocadamente. Estas elecciones erróneas nos pueden causar dolor, pero nos pueden enseñar a aprender y a crecer y a hacer mejores elecciones en el futuro. Vivir con la consecuencia de nuestras decisiones nos enseña a pensar y elegir con más cuidado. ¿Por qué Dios colocó un árbol en el huerto, para después prohibir a Adán comer de él? Dios quería que Adán lo obedeciera, pero él le dio la libertad de la elección. Sin una alternativa, Adán habría sido como un prisionero, y su obediencia habría sido hueca. Los dos árboles presentaban un ejercicio de decisión, con recompensas si se elegía obedecer o tristes consecuencias si se decidía desobedecer. Cuando usted se enfrente a la alternativa, siempre elija obedecer a Dios. La obra creativa de Dios no estuvo completa hasta que creó a la mujer. Pudo haberla hecho del polvo de la tierra, como hizo al hombre. Sin embargo, decidió hacerla del hueso y de la carne del hombre. Al hacer esto nos ilustró que en el matrimonio el hombre y la mujer llegan a ser simbólicamente una sola carne. Esta es una unión mística de los corazones y las vidas de la pareja. A lo largo de la Biblia, Dios trata seriamente esta unión especial. Si usted está casado o planea casarse, ¿está usted dispuesto a guardar su compromiso que hace que los dos sean uno? La meta del matrimonio debiera ser más que una amistad, debiera ser una unidad. Dios diseñó y equipó al hombre y a la mujer para realizar diferentes tareas, pero todas estas tareas apuntan a la misma meta, honrar a Dios. El hombre da vida a la mujer da vida al mundo. A cada rol le corresponden privilegios exclusivos, no se admite el pensamiento de que un sexo sea superior al otro. Dios dio el matrimonio como un regalo para Adán y Eva. Fueron creados perfectamente para complementarse entre sí. El matrimonio no fue solo por conveniencia, tampoco lo originó ninguna cultura. Fue instituido por Dios y cuenta con tres aspectos básicos. 1. El hombre deja a su padre y a su madre y, en un acto público, se promete a su esposa. 2. El hombre y la mujer se unen al tomar la responsabilidad del bienestar de cada uno y al amar a su pareja sobre todos los demás. 3. Ambos llegan a ser una carne en la intimidad y en el compromiso de la unión sexual que está reservada solo para el matrimonio.
Los matrimonios sólidos de hoy incluyen estos tres aspectos por completo. ¿Ha notado usted cómo un niño pequeño puede correr desnudo en un cuarto lleno de extraños sin avergonzarse? No está consciente de su desnudez, así como Adán y Eva no se avergonzaban en su inocencia. Pero después de que Adán y Eva pecaron, le siguieron la vergüenza, la pena y la incomodidad, creando barreras entre ellos mismos y Dios. A menudo experimentamos estas mismas barreras en el matrimonio. Sería ideal que los esposos no tuvieran barreras, y no sintieran vergüenza de exponerse el uno al otro a Dios. Como Adán y Eva, 3.7, nos ponemos hojas de higuera, barreras, debido a que hay aspectos nuestros que no queremos que nuestra esposa, o Dios, conozca. Luego nos escondemos, de la misma manera que Adán y Eva se escondieron de Dios. En el matrimonio la falta de intimidad espiritual, emocional e intelectual por lo general precede a una desintegración de la intimidad física. Del mismo modo, cuando no podemos exponer nuestros pecados y pensamientos secretos a Dios, cerramos las líneas de comunicación que tenemos con Él. Disfrazado como una astuta serpiente, Satanás vino a tentar a Eva. Alguna vez, Satanás fue un ser angelical que se rebeló contra Dios y fue echado del cielo. Satanás es un ser creado y por lo tanto tiene limitaciones. Aun cuando Satanás está tratando de tentar a todos para alejarlos de Dios, no tendrá la victoria final. En Génesis 3.14, 15 Dios promete que Satanás será aplastado por uno de la simiente de la mujer, el Mesías. ¿Por qué Satanás nos tienta? La tentación es una invitación de Satanás para entregarnos a su estilo de vida y renunciar al estilo de vida de Dios. Satanás tentó a Eva y logró que pecara. Desde entonces se mantiene ocupado tratando de conseguir que la gente peque. Incluso tentó a Jesús, Mateo 4.11, pero Jesús no pecó. ¿De qué manera podría haber resistido Eva la tentación? Siguiendo los mismos principios que nosotros podemos seguir. Primero, debemos darnos cuenta de que ser tentados no es un pecado. No hemos pecado hasta que nos rendimos ante la tentación. Por lo tanto, para resistir la tentación, debemos, 1. Orar pidiendo fuerzas para resistirla. 2. Huir, algunas veces literalmente. Y, 3. Decir no cuando nos enfrentemos a algo que nos consta que no es correcto. Santiago 1.12 habla de las bendiciones y recompensas para aquellos que no se rinden ante la tentación. La serpiente, Satanás, tentó a Eva haciéndola dudar de la bondad de Dios. Él sugirió que Dios era estricto, mísero y egoísta ya que no quería que Eva tuviese como él conocimiento del bien y del mal. Satanás hizo que Eva se olvidara de todo lo que Dios le había dado y que centrara su atención en la única cosa que no podía tener. También, nosotros nos metemos en problemas cuando insistimos en prestar atención a las pocas cosas que no tenemos en lugar de mirar lo mucho que Dios nos ha dado. La próxima vez que sienta lástima de sí por lo que no tiene, considere todo lo que sí tiene y agradezca a Dios. Luego sus dudas no lo harán caer en pecado. Adán y Eva obtuvieron lo que querían, un conocimiento íntimo tanto del bien como del mal. Pero lo obtuvieron a través del camino equivocado y el resultado fue desastroso. A veces tenemos la ilusión que libertad es hacer lo que a uno le place. Dios dice que la verdadera libertad proviene de la obediencia y de saber lo que no debemos hacer. Satanás utilizó un motivo sincero para tentar a Eva: llegarás a ser como Dios. No estaba mal que Eva quisiese ser como Dios. Parecerse más a Dios es la meta suprema de la humanidad. Es lo que se supone que debemos hacer. Pero Satanás engañó a Eva en lo que respecta al modo apropiado de lograr este objetivo. Le dijo que ella podría parecerse más a Dios al desafiar su autoridad, tomando su lugar y decidiendo por sí misma lo que era mejor para su vida. En efecto, le dijo que se convirtiese en su propio Dios. Pero llegar a ser como Dios no es lo mismo que tratar de ser Dios. Más bien, es reflejar sus características y reconocer su autoridad sobre su vida. Al igual que Eva, a menudo tenemos una meta muy valiosa pero tratamos de alcanzarla de un modo equivocado. Nos comportamos como un candidato político que le paga al encargado del recuento de votos para ganar las elecciones. Cuando hace esto, servir al pueblo deja de ser su meta principal. La exaltación del yo conduce a la rebelión contra Dios. Tan pronto como comenzamos a sacar a Dios de nuestros planes, nos estamos colocando nosotros mismos por encima de Él. Esto es exactamente lo que Satanás quiere que hagamos. Es difícil imaginarnos cómo se sentiría Adán siendo la primera y única persona en la tierra. Una cosa es que nosotros nos sintamos solos, para Adán,
que nunca había conocido a otro ser humano, era otra cosa. Él se perdió de muchas cosas que nos hicieron como somos ahora, no tuvo niñez, ni padres, ni familia, ni amigos. Tuvo que aprender a ser humano por su cuenta. Afortunadamente, Dios no permitió que luchara demasiado tiempo antes de presentarle una ayuda y compañera idónea, Eva. Formaron una unidad completa, inocente y abierta, sin una pizca de vergüenza en nada. Una de las primeras conversaciones de Adán con su agradabilísima y bella compañera debieron haber sido las reglas del huerto. Antes de que Dios creara a Eva, ya le había dado a Adán completa libertad en el huerto, junto con la responsabilidad de vigilarlo y cuidarlo. Sin embargo, un árbol estaba fuera de los límites, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán debió haber hablado con Eva sobre todo esto. Ella sabía, cuando Satanás se le acercó, que el fruto de ese árbol no se debía comer. Sin embargo, decidió comer el fruto prohibido. Más tarde se lo ofreció a Adán. En ese momento, el destino de la creación estuvo en peligro. Tristemente, Adán no se detuvo a considerar las consecuencias. Siguió adelante y lo comió. En ese momento de pequeña rebelión algo grande, hermoso y puro se resquebrajó, la perfecta creación de Dios. El hombre se vio separado de Dios por querer actuar por su cuenta. Sea que se lance un guijarro o una piedra grande hacia una ventana de vidrio, el efecto es el mismo. Nunca podrán volver a reunirse los miles de fragmentos. Sin embargo, en el caso del pecado del hombre, Dios ya había puesto en marcha un plan para vencer los efectos de la rebelión. La Biblia entera es la historia de cómo se desarrolla ese plan, con la visita de Dios a la tierra a través de su Hijo Jesús como parte esencial. La vida sin pecado de Jesús y su muerte hicieron posible que Dios ofreciera el perdón a todos los que lo quisieran. Nuestras acciones de rebelión, ya sean pequeñas o grandes, demuestran que somos descendientes de Adán. Únicamente el pedir el perdón de Jesucristo nos hace hijos de Dios. Fue el primer zoólogo, le dio nombre a los animales. Fue el primer diseñador de jardines, a cargo de vigilar y cuidar de él. Es el padre de la raza humana. Fue la primera persona hecha a la imagen de Dios y primer humano que tuvo una relación íntima y personal con él. Evadió la responsabilidad y culpó a otros, prefirió esconderse a enfrentarse, se excusó en lugar de confesar la verdad. Su más grande error, hacerse cómplice de Eva para traer el pecado al mundo. Como descendientes de Adán, todos reflejamos hasta cierto grado la imagen de Dios. Dios quiere que las personas, aunque tienen libertad de hacer el mal, opten por amarlo a Él. No debemos culpar a los demás de nuestras propias faltas. No podemos escondernos de Dios. ¿Dónde? Huerto de Edén. Ocupación, guardián, jardinero y granjero. Familiares, esposa, Eva. Hijos, Caín, Abel, Set y muchos otros hijos más. El único hombre que nunca tuvo padre ni madre terrenales. La mujer que me diste por compañera medio del árbol, y yo comí. Génesis 3.12. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15.22. La historia de Adán se relata en Génesis 1.26.5.5. También se le menciona en 1 Crónicas 1.1, Lucas 3.38, Romanos 5.14, 1 Corintios 15.22, 45, 1 Timoteo 2.13, 14. Satanás trató de que Eva pensara que el pecado era bueno, placentero y deseable. El conocimiento tanto del bien como del mal le parecía inofensivo a ella. Por lo general, la gente decide hacer cosas malas porque se ha convencido de que esas cosas son buenas, al menos para ellos mismos. Nuestros pecados no siempre nos parecen horribles, y los pecados que dan placer son los que nos cuesta más trabajo evitar. Así que prepárese para las atractivas tentaciones que puedan surgir a su paso. Aun cuando no siempre podamos prevenir la tentación, siempre hay una salida. 1 Corintios 10.13. Recurra a la palabra de Dios y a su pueblo para permanecer firme ante la tentación. Observe con atención lo que hizo Eva. Miró, tomó, comió y dio. A menudo la batalla está perdida al primer vistazo. La tentación comienza simplemente al mirar algo que queremos. ¿Está usted luchando con la tentación porque no ha aprendido que mirar es el primer paso hacia el pecado? Saldremos victoriosos de la tentación más a menudo si seguimos el consejo de Pablo de huir de aquellas cosas que nos producen malos pensamientos. 2 Timoteo 2.22. Una de las realidades del pecado es que su efecto se extiende.
Después de que Eva pecase, involucró a Adán en su mala acción. Cuando hacemos algo malo, a menudo nuestro primer alivio de la culpa viene cuando involucramos a alguien más. Como desperdicio tóxico derramado en un río, el pecado se extiende rápidamente. Reconozca y confiese su pecado a Dios antes de que sea tentado y contamine a los que están a su alrededor. Después de pecar, Adán y Eva se sintieron culpables y avergonzados por su desnudez. Sus sentimientos de culpabilidad los hicieron huir de Dios y trataron de esconderse. Una conciencia culpable es una señal de advertencia que Dios ha colocado dentro de usted que se enciende cuando ha hecho lo malo. Lo peor que puede hacer es eliminar los sentimientos de culpabilidad sin eliminar la causa. Es como utilizar un analgésico sin detectar la enfermedad. Alégrese de que esos sentimientos estén ahí, lo hacen estar consciente de su pecado para que así pueda pedir el perdón de Dios y corregir sus malas acciones. Resulta graciosa la imagen de dos humanos cubiertos con hojas de higuera tratando de esconderse del Dios que todo lo ve y todo lo sabe. ¿Cómo pudieron ser tan tontos de pensar que podían esconderse? Sin embargo, nosotros hacemos lo mismo cuando tratamos de ocultarle cosas a Dios. Cuéntele todo lo que hace y piensa y no trate de esconderse, es imposible. La sinceridad fortalecerá su relación con Dios. Este versículo muestra el deseo de Dios de tener amistad con nosotros. También muestra por qué tenemos miedo de tener una relación con Él. Adán y Eva se escondieron cuando escucharon que se acercaba. Dios quería estar con ellos, pero por causa de su pecado, Adán y Eva tenían miedo de mostrarse ante Él. El pecado había roto su comunión con Dios, así como ha roto nuestra comunión con Dios. Pero por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha abierto el camino para que renovemos nuestra amistad con Él. Dios desea estar con nosotros. Él nos ofrece de lleno su amor incondicional. Nuestra respuesta natural es el temor, ya que sabemos que no podemos vivir bajo sus normas. Pero el reconocer que Él nos ama, a pesar de nuestras faltas, nos puede ayudar a quitar ese temor. Adán y Eva no hicieron caso a la advertencia de Dios en 2.16-17. Ellos no entendieron las razones de este mandamiento, así que decidieron actuar de la forma que les parecía más apropiada. Todos los mandamientos de Dios son obviamente para nuestro propio beneficio, pero puede que no siempre entendamos las razones. El pueblo que confía en Dios le obedecerá porque Dios lo pide, sea que entienda o no el porqué de sus mandamientos. Cuando Dios le preguntó a Adán sobre su pecado, Adán culpó a Eva. Luego Eva culpó a la serpiente. Cuán fácil es disculpar nuestros pecados culpando a otra persona o a las circunstancias. Pero Dios sabe la verdad. Y Él nos hace responsables a cada uno de nosotros por lo que hacemos, véase 3.14-19. Admita su pecado y pida disculpas. Este es el motivo por el cual todavía pecamos hoy. Todo ser humano que jamás haya nacido, con la excepción de Jesús, posee la herencia de la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, Romanos 5.12-21. El castigo de Adán y Eva refleja con qué seriedad Dios ve el pecado de cualquier clase. Adán y Eva aprendieron por medio de una experiencia dolorosa que, ya que Dios es justo y odia el pecado, debe castigar a los pecadores. El resto del libro de Génesis relata historias dolorosas de vidas arruinadas por la caída. La desobediencia es pecado y rompe nuestra relación con Dios. Afortunadamente, cuando desobedecemos, la voluntad de Dios es perdonarnos y restaurar nuestra relación con Él. Satanás es nuestro enemigo. Él hará todo lo posible para hacer que sigamos su camino de maldad y muerte. La frase "tú le herirás en el calcañar" se refiere a los intentos constantes de Satanás de derrotar a Cristo durante su vida en la tierra. Esta te herirá en la cabeza, anuncia la derrota de Satanás cuando Cristo se levantó de la muerte. Un golpe al talón no es mortal, pero uno asestado en la cabeza sí. Ya Dios estaba revelando su plan para derrotar a Satanás y ofrecer salvación al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. La desobediencia de Adán y Eva, y la caída de la gracia de Dios afectó a toda la creación, incluyendo al medio ambiente. Años atrás la gente no se preocupaba de la contaminación de los ríos con desperdicios químicos y basura. Esto parecía tan insignificante, tan trivial. Ahora sabemos que solo 2 o 3 partes por millón de ciertas sustancias químicas pueden dañar la salud humana. El pecado en nuestras vidas es extrañamente similar a los desperdicios tóxicos. Hasta las cantidades más pequeñas son letales. Duda nos hace cuestionar la palabra de Dios y su bondad. Desaliento nos hace dirigir la mirada hacia nuestros problemas y no hacia Dios,
Confusión hace que las cosas malas nos parezcan atractivas para que las deseemos más que las cosas buenas. Derrota nos hace sentirnos fracasados. Demora nos hace posponer las cosas, para que nunca las hagamos. La vida en el huerto del Edén era como vivir en el cielo. Todo era perfecto, y si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, podrían haber vivido allí por siempre. Pero después de desobedecer, Adán y Eva ya no merecían vivir en el paraíso, así que Dios les dijo que se fueran. Si hubieran continuado viviendo en el huerto y comiendo del árbol de la vida, habrían vivido para siempre. Pero la vida eterna en un estado de pecado significaría tratar de esconderse eternamente de Dios. Como Adán y Eva, todos nosotros hemos pecado y estamos separados de Dios. Sin embargo, nosotros no tenemos que permanecer separados. Dios está preparando una nueva tierra como paraíso eterno para todo su pueblo, véase Apocalipsis 22. Los querubines eran poderosos ángeles del Señor. Así es como Adán y Eva rompieron su relación con Dios. 1. Llegaron a estar convencidos de que su camino era mejor que el de Dios. 2. Se cohibieron y se escondieron. 3. Trataron de disculparse y defenderse. Para construir una relación con Dios debemos revertir esos pasos. 1. Abandonar las disculpas y la autodefensa. 2. Dejar de escondernos de Dios. 3. Convencernos de que el camino de Dios es mejor que el nuestro. La frase conoció significa que se allegó sexualmente. La unión sexual representa unidad y total conocimiento de la otra persona. El contacto sexual es el acto más íntimo que sella un vínculo social, físico y espiritual. Este es el motivo por el cual Dios lo reservó exclusivamente para el matrimonio. Ya no se proveería de todo lo necesario a Adán y Eva como ocurría en el huerto de Edén, donde sus tareas diarias eran vigorizantes y deleitosas. Ahora debían luchar contra los elementos para proveerse de comida, ropa y techo para ellos y su familia. Caín se hizo agricultor, mientras que Abel fue pastor. Hoy día, en zonas del Medio Oriente estas labores de larga data se siguen practicando casi del mismo modo que en el tiempo de Caín y Abel. La Biblia no dice por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín. Quizá la actitud de Caín fue impropia, o quizá su ofrenda no estaba dentro de las normas de Dios. Proverbios 21.27 dice, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Dios evalúa tanto nuestros motivos como la calidad de lo que le ofrendamos. Cuando entregamos algo a Dios o a los demás, nuestro corazón debe estar alegre por lo que podemos dar. No debemos preocuparnos por la cantidad, ya que todas las cosas pertenecen a Dios en primer lugar. Más bien, debemos dar con gozo a Dios nuestro mejor tiempo, dinero, posesiones y talentos. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien le sugiere que ha hecho algo malo? ¿Actúa usted para corregir el error o niega que necesite corrección? Después de que el sacrificio de Caín fue rechazado, Dios le dio la oportunidad de corregirlo e intentarlo de nuevo. Incluso Dios lo animó para que lo hiciera. Pero Caín se negó y el resto de su vida es un ejemplo sorprendente de lo que le sucede a aquellos que se niegan a admitir sus errores. La próxima vez que alguien le sugiera que usted está errado, échese un vistazo sincero y elija el camino de Dios en lugar del de Caín. Para que Caín dominase el pecado que acechaba a la entrada de sus deseos, hubiese sido necesario que se viese su ira celosa para que el pecado no encontrase asidero en su vida. El pecado sigue agazapado ante nuestras puertas hoy en día. Al igual que Caín, seremos víctimas del pecado si no lo dominamos. Pero no nos es posible dominar el pecado con nuestra propia fuerza. En lugar de eso, debemos volvernos a Dios para recibir fe para nosotros mismos y recibir fe y fortaleza de otros creyentes. El Espíritu Santo nos ayudará a dominar el pecado. Esto constituirá una batalla de por vida que no se acabará hasta que nos encontremos cara a cara con Cristo. Sabemos muy poco de Eva, la primera mujer. Sin embargo, es la madre de todos nosotros. Fue la pieza final en el intrincado y sorprendente rompecabezas de la creación de Dios. Adán tenía ya otro ser humano con quien tener compañerismo, alguien con una porción igual de la imagen de Dios. Aquí había alguien lo suficientemente parecido para tener amistad y a la vez lo suficientemente diferente para tener relaciones. Estando juntos eran mejores que estando solos. Satanás se acercó a Eva en el huerto del Edén, donde ella y Adán vivían. Satanás cuestionó su contentamiento. ¿Cómo podía ella ser feliz si no se le permitía comer de uno de los árboles frutales? Satanás ayudó a Eva a que dejara de centrar su atención en las cosas que Dios había hecho y le había dado,
y la enfocara en la única cosa que él había prohibido. Y Eva estuvo dispuesta a aceptar el punto de vista de Satanás sin consultarlo con Dios. ¿Le suena extraño? Demasiado a menudo desviamos nuestra atención de lo mucho que es nuestro para fijarnos en lo poco que no lo es. Pensamos tengo que conseguirlo. Eva era como nosotros, y constantemente demostramos ser sus descendientes al repetir sus errores. Nuestros deseos, como los de Eva, pueden ser igualmente fáciles de manipular. No son las mejores bases para nuestras acciones. Al tomar decisiones debemos permanecer siempre en Dios. Su palabra, la Biblia, es nuestra guía al tomar decisiones. Fue la primera esposa y la primera madre. Fue la primera mujer. Como tal sostuvo una relación especial con Dios, compartió con Adán la responsabilidad de sojuzgar la creación y mostró ciertas características de Dios. Permitió que Satanás minara su contentamiento. Actuó impulsivamente sin ni siquiera hablar con Dios y su compañero. No solo pecó, sino que incitó a su compañero a pecar. Cuando se le llamó a cuentas, culpó a otros. La mujer posee también la imagen de Dios. Los ingredientes necesarios para un matrimonio sólido son la entrega mutua, el compañerismo, la completa unidad, la ausencia de vergüenza. 2.24, 25, la tendencia básica humana a pecar se remonta al comienzo de la raza humana. ¿Dónde? Huerto de Edén. Ocupación, esposa, ayudante, compañera, coadministradora del Edén. Familiares, esposo, Adán. Hijos, Caín, Abel, Set y muchos más. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2.18. La historia de Eva se relata en Génesis 2.19 4.26. Su muerte no se menciona en las Escrituras. Este es el primer asesinato, quitar una vida derramando sangre humana. La sangre representa vida, Levítico 17.10-14. Si se le quita la sangre a una persona viva, morirá. Ya que Dios creó la vida, solo Dios debe quitarla. La desobediencia de Adán y Eva trajo el pecado a la humanidad. Tal vez hayan pensado que su pecado, comer un simple fruto, no era tan malo, pero observe cuán rápidamente su naturaleza pecaminosa se desarrolló en sus hijos. La simple desobediencia rápidamente degeneró en un franco asesinato. Adán y Eva actuaron únicamente contra Dios, pero Caín actuó tanto contra Dios como contra el hombre. Un pecado pequeño tiende a crecer hasta descontrolarse. Permita que Dios le ayude con sus pecados pequeños. Surgen dos preguntas. 1. ¿Por qué Caín estaba preocupado de que otras personas lo mataran? Y 2. ¿De dónde obtuvo a su esposa? Véase 4.17. Adán y Eva tuvieron numerosos hijos, se les había dicho que llenaran la tierra. La culpabilidad y el temor que sentía Caín por haber matado a su hermano eran muy grandes y probablemente temía las repercusiones de su familia. Si él era capaz de matar, también lo eran ellos. La esposa que eligió Caín pudo haber sido una de sus hermanas o una sobrina. La humanidad todavía era genéticamente pura y no existía el temor sobre los efectos secundarios que serían ocasionados por el casamiento entre parientes. La expresión 7 veces será castigado significa que el castigo de la persona sería completo, cabal y mucho peor que el que recibió Caín por su pecado. Desafortunadamente, cuando se la deja sola, la gente tiende a empeorar en lugar de mejorar. Esta corta narración acerca de Lamec y su familia nos muestra la variedad de talentos y habilidades que Dios dio al hombre. Pero también presenta el desarrollo continuo del pecado conforme pasa el tiempo. Ocurrió otro asesinato, se presume que fue en defensa propia. La violencia va en aumento. Aparecen ahora dos grupos distintos. 1. Aquellos que muestran indiferencia hacia el pecado y la maldad. Y 2. Aquellos que invocan el nombre de Dios, los descendientes de Set. 4.26. Set tomaría el lugar de Abel como líder de una línea de personas fieles a Dios. La Biblia contiene varias listas de antepasados, llamadas genealogías. Hay dos perspectivas básicas respecto a estas listas. 1. Están completas, registran la historia completa de una familia, tribu o nación, o 2. No pretenden ser exhaustivas y puede ser que incluyan únicamente gente famosa o cabezas de familia. Engendró a también podía significar era antepasado de. ¿Por qué se incluyen las genealogías en la Biblia? Los hebreos transmitían sus creencias por medio de la tradición oral. La escritura todavía era primitiva y, en muchos lugares,
inexistente. Contaban las historias a los niños, los que a su vez las transmitían a sus hijos. Las genealogías daban un bosquejo esquemático que ayudaba a la gente a recordar las historias. Durante siglos estas genealogías fueron creciendo y difundiéndose de familia en familia. Aún más importante que la tradición familiar, las genealogías se incluyeron para confirmar la promesa bíblica de que el Mesías que habría de llegar, Jesucristo, nacería dentro de la descendencia de Abraham. Las genealogías señalan una característica importante de Dios. Las personas son importantes para Él como individuos, no solo como grandes masas. Dios las llama por su nombre, mencionando el tiempo que vivieron y sus descendientes. La próxima vez que usted se sienta agobiado en una inmensa multitud, recuerde que el centro de la atención y el amor de Dios es el individuo, y usted. En el sentido más general, todos los seres humanos se relacionan a través de Adán y Eva. La humanidad es una familia formada de una carne y una sangre. Recuerde esto cuando el prejuicio entre en su mente o el odio invada sus sentimientos. Cada persona es una creación valiosa y única de Dios. Abel fue el segundo hijo nacido en el mundo, pero el primero que obedeció a Dios. Todo lo que sabemos acerca de este hombre es que sus padres fueron Adán y Eva, que era pastor, que presentaba sacrificios agradables a Dios y que su corta vida terminó en manos de Caín, su celoso hermano mayor. La Biblia no nos dice por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín, pero ambos sabían lo que Dios esperaba. Únicamente Abel obedeció. A lo largo de la historia, a Abel se le recuerda por su obediencia y fe, Hebreos 11.4. Se le llama justo, Mateo 23.35. La Biblia está repleta de los principios y expectativas de Dios en cuanto a nuestra vida. También está llena de instrucciones más específicas. Como Abel, debemos obedecer sin mirar el precio y confiar en que Dios sabe enderezar las cosas. Primer miembro del Salón de la Fe en Hebreos 11. Primer pastor. Primer mártir de la verdad. Mateo 23.35. Dios escucha a los que acuden a Él. Dios reconoce a la persona inocente y tarde o temprano castiga al culpable. ¿Dónde? Fuera del Edén. Ocupación. Pastor. Familiares. Padres. Adán y Eva. Hermano. Caín. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Hebreos 11.4. La historia de Abel se relata en Génesis 4.18. También se menciona en Mateo 23.35, Lucas 11.51, Hebreos 11.4 y 12.24. ¿Cómo fue que esta gente vivió tanto tiempo? Algunos creen que las grandes edades que aparecen en la lista se refieren a la duración de la dinastía, más que a la edad del individuo. Los que opinan que estas eran edades reales las explican de tres maneras importantes. 1. La raza humana era genéticamente pura en esos primeros tiempos, y no había enfermedades que acortaran la vida. 2. Todavía no había llovido en la tierra y el vapor de arriba, 1.7, mantenía a raya a los peligrosos rayos cósmicos. Consecuentemente, los factores ambientales que causan la vejez eran menos pronunciados. 3. Dios dio a la gente larga vida para que tuvieran tiempo de llenar la tierra. 1.28. Algunos piensan que los hijos de Dios eran ángeles caídos, pero es poco probable porque estos no se pueden casar ni reproducir. Mateo 22.30, Marcos 12.25. Algunos expertos creen que esta frase se refiere al matrimonio mixto entre los descendientes santos de Set y los descendientes inicuos de Caín, las hijas de los hombres. Esto pudo haber debilitado la línea santa e incrementado la depravación moral en el mundo. La resultante explosión demográfica trajo consigo la explosión del mal. Mas serán sus días 120 años significa que Dios concedería a la gente de los días de Noé 120 años para dejar sus caminos pecaminosos. Si bien 120 años pueden parecer mucho tiempo, el plazo se acabó un día y las aguas barrieron la tierra. Puede ser que su plazo también se esté acabando. Vuélvase a Dios para que perdone sus pecados. Usted no puede ver el reloj de la paciencia de Dios, y no habrá regateos en cuanto a alargar el tiempo. Los gigantes que se mencionan aquí eran gente que medía entre 3 y 3 metros y medio de altura. El término hebreo que se traduce gigante es el mismo de números. Goliat, un hombre de alrededor de 3 metros de altura, aparece en 1 Samuel 17. Aprovechaba sus ventajas físicas para oprimir a la gente que lo rodeaba.
¿Quiere decir que Dios se arrepintió de crear a la humanidad en el sentido de reconocer que había cometido un error? No, Dios no cambia de parecer, 1 Samuel 15.29. Más bien esto expresa la tristeza de Dios por lo que la gente se había buscado, el mismo sentimiento de un padre ante un hijo rebelde. Dios estaba muy triste porque la gente había elegido el pecado y la muerte en lugar de tener relación con Él. El pecado de aquella gente entristeció a Dios. Nuestro pecado también lo entristece hoy día. Sin embargo, Noé agradó a Dios. Aun cuando estamos lejos de ser perfectos, podemos seguir el ejemplo de Noé y agradar a Dios en medio del pecado que nos rodea. Decir que Noé era varón justo y perfecto no significa que nunca pecó. La Biblia registra uno de sus pecados en 9.20 ss. Más bien significa que amó y obedeció a Dios sinceramente. Por toda una vida caminó por la fe, y fue un ejemplo vivo a su generación. Como Noé, vivimos en un mundo repleto de maldad. ¿Estamos influenciando o nos dejamos influenciar por otros? La brea era una sustancia para impermeabilizar el arca. La barca que Noé construyó no era una canoa. Imagínese construir un barco de la longitud de un campo y medio de fútbol y tan alto como un edificio de 4 pisos. El arca, como se le conoce, era exactamente 6 veces más larga que ancha, la misma proporción que utilizan los constructores de buques. Este enorme barco fue construido probablemente a varios kilómetros del agua y por solo unos pocos hombres fieles que creyeron en la promesa de Dios y obedecieron sus mandatos. Un pacto es una promesa. Este es un tema común en las Escrituras. Dios pacta con el hombre. Cuán reconfortante es saber que el pacto de Dios con nosotros es firme. Él sigue siendo nuestra salvación y nosotros estamos amparados por nuestra relación con Él. Si desea leer más sobre el pacto, véanse 9.817, 12.13 y 15.17-20. A pesar de las preocupaciones y esfuerzos de los padres, parecen ser inevitables los conflictos que surgen entre los hijos en una familia. Las relaciones entre hermanos estimulan la competencia y la cooperación. En la mayoría de los casos la mezcla de amor y competencia a la larga origina un lazo fuerte entre los hermanos. Sin embargo, no es poco usual escuchar a los padres decir: Caín tenía que tomar una decisión, podía corregir su actitud acerca de su ofrenda a Dios, o podía descargar su ira en su hermano. Su decisión es un recordatorio claro de cuán a menudo estamos conscientes de que enfrentamos opciones contrarias, y aún así elegimos el mal como lo hizo Caín. Quizá no tengamos la intención de matar, pero intencionalmente elegimos mal. Los sentimientos que motivan nuestro comportamiento siempre se pueden cambiar por medio de la fuerza de pensamiento. Pero en esto podemos comenzar a experimentar la disposición de Dios a ayudarnos. El pedirle ayuda para hacer lo que es correcto puede evitar que hagamos cosas de las que más tarde nos lamentaremos. Primer niño, primero en seguir la profesión de su padre, granjero, cuando se desilusionaba, reaccionaba con ira, elegía la opción negativa aun cuando se le presentara una posibilidad positiva, fue el primer asesino, el enojo no necesariamente es pecado, pero las acciones motivadas por el enojo pueden ser pecaminosas. El enojo debe movernos a una acción correcta, no a una mala. Lo que ofrecemos a Dios debe brotar del corazón, lo mejor que seamos y tengamos. Las consecuencias del pecado algunas veces son permanentes. Donde, cerca del Edén, posiblemente en la región que hoy ocupan Irán o Irak. Familiares, padres, Adán y Eva. Hermanos, Abel y Set, y otros no mencionados por nombre. Ocupación, granjero, después nómada. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4.7. La historia de Caín se relata en Génesis 4.1-17. También se menciona en Hebreos 11.4, 1 Juan 3.12, Judas 11. Noé puso manos a la obra tan pronto como Dios le dijo que construyera el arca. A las demás gentes se avisó del inminente desastre. 1 Pedro 3.20, pero aparentemente no esperaban que sucediera. Las cosas no han cambiado mucho. Cada día a cientos de personas se les advierte del juicio inevitable de Dios, y aún así la mayoría no cree que esto pueda suceder. No espere que la gente acepte de buen grado el mensaje de que el Señor vendrá a castigar el pecado. Los que no creen en Dios dirán que es imposible, y tratarán de que usted niegue a Dios. Pero recuerde que Dios le prometió a Noé protegerlo.
Esto puede animarnos a confiar en que Dios nos librará del juicio que ciertamente vendrá. Se unieron a Noé en el arca parejas de todos los animales, se tomaron 7 parejas de animales limpios de los que se utilizaban en los sacrificios. Se calcula que en el arca entraron aproximadamente 45.000 animales. El arca tocó tierra en los montes de Ararat, que se encuentran localizados en lo que hoy es Turquía, cerca de la frontera con Rusia. Allí se estacionó por casi 8 meses antes de que Noé, su familia y los animales bajaran a tierra seca. Muchos se habrán preguntado cómo pudieron capturar tantos animales. ¿Acaso Noé y sus hijos pasaron años recogiéndolos? En realidad, la creación, junto con Noé, actuaron conforme Dios lo había mandado. Parece que no hubo ningún problema en reunir a los animales. Dios se hizo cargo de los detalles de esta tarea mientras que Noé hacía su parte, construir el arca. A menudo hacemos exactamente lo opuesto a Noé. Nos preocupamos por detalles en la vida sobre los que no tenemos ningún control, mientras que descuidamos las cosas que sí están bajo nuestro control, actitudes, relaciones, responsabilidades. Trate de parecerse más a Noé, y concéntrese en las cosas que Dios le ha encomendado y déjele el resto a él. ¿Cubrió la tierra entera? Un diluvio universal es ciertamente posible. Hay suficiente agua en el planeta para cubrir toda la tierra seca. La tierra comenzó así, véase 1.9:10. Más tarde, Dios prometió que nunca más la destruiría con un diluvio. Así que, debió haber cubierto toda la tierra o destruido todas las partes habitadas de ella. Recuerde que Dios mandó el diluvio para destruir la maldad que había en la tierra. Se necesitaba un gran diluvio para lograr eso. De vez en cuando Noé enviaba un ave para ver si la tierra estaba seca, pero no salió del arca hasta que Dios se lo mandó. Estaba esperando el momento que Dios señalaría. Dios sabía que aún después de que el agua se hubiera retirado, la tierra no iba a estar seca como para que Noé y su familia pudieran salir. ¿Cuánta paciencia mostró Noé, especialmente después de pasar un año entero dentro de su arca? Nosotros, como Noé, debemos confiar en que Dios nos dará paciencia en los momentos difíciles en que debemos esperar. La historia de Noé no incluye solo una sino 2 grandes y trágicas inundaciones. El mundo en los días de Noé estaba inundado de maldad. El número de los que recordaban al Dios de la creación, de la perfección y del amor se había reducido a 1. Del pueblo de Dios, solo quedaba Noé. La respuesta de Dios a esta severa situación fue una última oportunidad que duró 120 años, durante la cual hizo que Noé construyera un arca y presentara así una lección objetiva del importante mensaje que proclamaba. Nada llama la atención como construir un gran barco en tierra seca. Para Noé, la obediencia significó comprometerse en un proyecto a largo plazo. Muchos de nosotros tenemos problemas para perseverar en cualquier proyecto, ya sea que Dios lo dirija o no. Es interesante que la duración de la obediencia de Noé fue superior a la expectativa de vida actual. Nuestro único proyecto a largo plazo comparable con aquel es nuestra propia vida. Pero quizá este sea uno de los grandes retos que nos dejó la vida de Noé, vivir, bajo la aceptación de la gracia de Dios, una vida entera de obediencia y gratitud. Único seguidor de Dios que quedaba en su generación. Segundo padre de la raza humana. Hombre de paciencia, constancia y obediencia. El primer más grande constructor de barcos de la historia. Se embriagó y se rebajó moralmente ante sus hijos. Dios es fiel con los que le obedecen. Dios no siempre nos protege de los problemas, pero se ocupa de nosotros a pesar de ellos. La obediencia es un compromiso a largo plazo. Un hombre puede ser fiel, pero su naturaleza pecaminosa permanece en él. ¿Dónde? No se menciona a qué distancia del huerto de Edén se estableció el pueblo. Ocupación, granjero, constructor de barcos, predicador. Familiares, abuelo, Matusalén. Padre, Lamec. Hijos, Cam, Sem y Jafet, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6.22. La historia de Noé se relata en Génesis 5.29-10.32. También se menciona en 1 Crónicas 1.3, Isaías 54.9, Ezequiel 14.14, 20, Mateo 24.37, 38, Lucas 3.36, 17.26, 27, Hebreos 11.7, 1 Pedro 3.20, 2 Pedro 2.5.
En incontables ocasiones en la Biblia vemos a Dios mostrando su amor y paciencia hacia los seres humanos para salvarlos. Aun cuando Dios se percata de que la gente se inclina hacia el mal, continúa intentando rescatarla. Cuando pecamos o cuando nos apartamos de Dios, sin duda merecemos ser destruidos. Pero Dios ha prometido que nunca más destruirá toda la tierra hasta el día en que Jesucristo regrese para destruir para siempre el mal. Ahora cada uno de los cambios de estaciones son un recordatorio de esta promesa. Demandaré significa que Dios quiere que cada persona rinda cuentas de sus acciones. No podemos dañar ni matar a un ser humano sin dar cuenta a Dios. Habrá castigo. La justicia se aplicará. Aquí Dios explica por qué el asesinato es sumamente grave. Matar a una persona es matar a alguien hecho a la imagen de Dios. Como todas las personas están hechas a imagen de Dios, poseen cosas que las diferencian de los animales: moral, razón, creatividad y dignidad. Cuando nos relacionamos con los demás, nos estamos relacionando con seres que Dios hizo y que vivirán eternamente. Dios quiere que veamos su imagen en todas las personas. Noé bajó del arca a una tierra despoblada de vida humana. Pero Dios le hizo una promesa tranquilizante. Esta promesa, o pacto, constaba de 3 partes. 1. Nunca más habría una destrucción ocasionada por un diluvio. 2. Mientras permaneciera la tierra, las estaciones del año siempre vendrían a su tiempo. 3. Un arco iris brillaría cuando lloviera como señal de que Dios cumpliría su promesa. El orden de la tierra y las estaciones todavía se conservan y los arco iris nos siguen recordando que Dios cumple su palabra. Noé, el gran héroe de la fe, estaba ebrio. Era un mal ejemplo para sus hijos. Quizá esta historia se incluye para mostrarnos que hasta los hombres justos pueden pecar y que el mal testimonio perjudica a la familia. A pesar de que los malvados habían sido destruidos, la posibilidad del mal aún existía en los corazones de Noé y de su familia. La actitud burlona de Cam fue una gran falta de respeto. Tracios, escitas, sirios amorreos. Este versículo ha sido equivocadamente utilizado por muchos para apoyar el prejuicio racial y hasta la esclavitud. La maldición de Noé no iba dirigida hacia ninguna raza en particular, sino más bien a la nación cananea, una nación que Dios sabía que llegaría a ser malvada. La maldición se cumplió cuando los israelitas entraron a la tierra prometida y expulsaron a los cananeos. Véase el libro de Josué. ¿Quién fue Nimrod? No se sabe mucho acerca de él excepto que era un poderoso cazador. A veces las personas que poseen grandes dones pueden volverse orgullosas. Y probablemente eso le pasó a Nimrod. Algunos lo consideran el fundador del gran e impío imperio babilónico. La Torre de Babel probablemente era un zigurat, estructura común en esa época en la región de Babilonia. La mayoría de las veces construidos como templos, parecían pirámides con escalones o rampas laterales ascendentes. Un zigurat medía aproximadamente 90 metros de altura y a menudo lo mismo de ancho, por lo que era el punto central de la ciudad. La gente de esta historia construyó su torre como un monumento a su propia grandeza. La llanura entre los ríos Tigris y Éufrates era geográficamente perfecta para la ciudad y torre cuya cúspide llegue al cielo. La Torre de Babel fue un gran logro humano, una maravilla del mundo. Pero era un monumento dedicado a la gente misma y no a Dios. A veces construimos monumentos a nosotros mismos: ropas caras, una gran casa, un automóvil lujoso, un trabajo importante, para llamar la atención. Esto puede no ser malo en sí, pero cuando los usamos para jactarnos y gloriarnos, toman el lugar de Dios en nuestras vidas. Somos libres para desarrollarnos, pero no para pensar que hemos reemplazado a Dios. ¿Qué torres ha construido usted en su vida? En Génesis 9.24-27 leemos acerca de la maldición que Noé pronunció contra Canaán, el hijo de Cam. 10.6, antepasado de los malvados cananeos. Aquí en 10.22-31 se ofrece una lista de los descendientes de Sem, que fueron bendecidos. 9.26. De la línea de Sem provienen Abraham y toda la nación judía que conquistaría Canaán en los tiempos de Josué. Abraham creció en Ur de los Caldeos, una ciudad importante del mundo antiguo. Los arqueólogos han descubierto allí evidencia de una civilización floreciente en los días de Abraham. La ciudad comerciaba extensamente con sus vecinos y contaba con una gran biblioteca. Debido a que creció en Ur, Abraham probablemente recibió una buena educación. Taré salió de Ur para ir a Canaán, pero se estableció en Harán. ¿Por qué se detuvo a mitad del camino? Pudo haber sido por causa de su salud, el clima o el miedo.
Pero esto no cambió el llamamiento de Abram, pero Jehová había dicho a Abram, 12.1. Abram respetaba el liderazgo de su padre, pero cuando Taré murió, se trasladó a Canaán. La voluntad de Dios puede venir en etapas. Al igual que el tiempo que pasaron en Aram fue un período de transición para Abram, Dios puede darnos períodos de transición y tiempos de espera para ayudarnos a depender de Él y confiar en sus planes. Si pacientemente, hacernos su voluntad en los períodos de transición, estaremos mejor preparados para servirle como debemos cuando Él nos llame. Abram, Sara y Lot viajaron desde Ur de los Caldeos hacia Canaán pasando por Harán. A pesar de ser indirecta, esta ruta seguía los ríos en lugar de cruzar el vasto desierto. Cuando Dios lo llamó, Abram se trasladó por fe de Ur a Harán y finalmente a Canaán. Entonces, Dios estableció un pacto con Abram, y le dijo que sería el fundador de una gran nación. No solo esta gran nación sería bendecida, dijo Dios, sino también las demás naciones del mundo serían bendecidas a través de los descendientes de Abram. Israel, la nación que saldría de Abram, debía ser un pueblo que siguiera a Dios e influenciara a los pueblos con los que tuviera contacto. De la descendencia de Abram nació Jesucristo para salvar a la humanidad. Por medio de Cristo, todas las personas pueden tener una relación personal con Dios y ser bendecidas tremendamente. Dios prometió bendecir a Abram y hacerlo grande. Pero había una condición: Abram tenía que obedecer a Dios. Tendría que dejar su hogar y sus amigos y viajar a una tierra nueva donde Dios le prometió que construiría una gran nación a partir de la familia que le daría. Abram obedeció, dejando su casa por la promesa de Dios de bendiciones mucho más grandes en el futuro. Quizá Dios está tratando de guiarlo a un lugar donde usted pueda serle más útil y servirle mejor. No deje que la comodidad y la seguridad de su posición actual le hagan perder el plan que Dios tiene para usted. Dios planeó desarrollar una nación con gente que llamaría suya. Llevó a Abram de la tierra impía y egoísta de Ur a la región fértil de Canaán, donde se podría establecer una nación moral y entregada a Dios. A pesar de que era pequeña, Canaán fue el punto central de la mayor parte de la historia de Israel y el surgimiento del cristianismo. Este pequeño territorio que Dios entregó a un solo hombre, Abram, ha tenido un impacto tremendo en la historia del mundo. Abram construyó un altar a Dios. En muchas religiones se utilizaban los altares, pero para el pueblo de Dios, los altares eran más que simples lugares de sacrificio. Los altares simbolizaban comunión con Dios y conmemoraban encuentros significativos con Él. Construidos de piedras y tierra, a menudo los altares permanecían en esos lugares por años como recordatorios continuos de la protección y las promesas de Dios. Abram construía con regularidad altares a Dios por dos razones: 1, para orar y adorarlo, y 2, para recordar la promesa de Dios de que lo bendeciría. No hubiera podido sobrevivir espiritualmente sin la renovación regular de su amor y lealtad a Dios. Construir altares lo ayudaba a recordar que Dios era el centro de su vida. La adoración frecuente nos ayuda a recordar lo que Dios desea y nos motiva a obedecerle. Cuando llegó la hambruna, Abram se fue a Egipto donde había comida. ¿Por qué habría hambre en la tierra a la cual Dios acababa de llamar a Abram? Esta era una prueba de fe para Abram y él la pasó victorioso. No cuestionó la dirección de Dios cuando se enfrentó con esta dificultad. Muchos creyentes descubren que cuando deciden seguir a Dios, inmediatamente encuentran grandes obstáculos. La próxima vez que usted encuentre una prueba como esta, no trate de adivinar lo que Dios está haciendo. Use la inteligencia que Dios le ha dado, como lo hizo Abram cuando se trasladó temporalmente a Egipto, y espere nuevas oportunidades. Una hambruna podía arruinar a cualquier pastor. Por eso Abram atravesó el Negev hasta Egipto, donde había abundancia de alimentos y buena tierra para su ganado. Abram, actuando por temor, pidió a Sarai que dijera solo la mitad de la verdad al decir que era su hermana. Ella era medio hermana de Abram, pero también era su esposa. Véase 20.12. Abram pretendía engañar a los egipcios. Temía que al saber la verdad lo mataran para conseguir a Sarai. Sarai habría sido una adquisición deseable para el harén de Faraón por causa de su riqueza, belleza y por la posibilidad de una alianza política. Como hermano de ella, se le habría dado a Abram un lugar de honor. Sin embargo, como su esposo, su vida estaría en peligro, ya que Sarai no podría entrar al harén de Faraón a menos que Abram estuviera muerto. Así que Abram dijo solo la mitad de la verdad y mostró falta de fe en la protección de Dios, aún después de todo lo que Dios le había prometido.
Esto también es una lección de cómo el mentir agrava los efectos del pecado. Cuando mintió, su problema no se hizo más fácil de resolver, sino más complejo. En los días de Abraham, dueños de ovejas y ganados podían adquirir una gran riqueza. La riqueza de Abraham no solo incluía plata y oro, sino también ganado. Estos animales eran una mercancía valiosa utilizada como comida, vestido, material para tiendas y para sacrificios. Ellas eran por lo general comerciadas por otros bienes y servicios. Abraham pudo observar el crecimiento y la multiplicación diaria de su riqueza. Al enfrentar la posibilidad de un conflicto con su sobrino Lot, Abraham tomó la iniciativa de resolver la disputa. Él le permitió a Lot que eligiera primero, aun cuando Abraham, siendo mayor, tenía ese derecho. Además, Abraham mostró la disposición de arriesgarse a ser engañado. El ejemplo de Abraham nos muestra cómo debemos responder a las situaciones familiares difíciles. 1. Tomar la iniciativa para resolver los conflictos. 2. Permitir a los demás que hagan la primera elección, aun cuando eso signifique que no tendremos lo que queremos. 3. Poner la paz familiar por encima de nuestros deseos personales. Rodeados de vecinos hostiles, los pastores de Abraham y los de Lot debieron haberse unido. En lugar de eso, permitieron que la envidia los separara. Situaciones similares existen hoy día. Muchos cristianos discuten y pelean, mientras Satanás está trabajando alrededor de ellos. Las rivalidades, las discusiones, los desacuerdos entre creyentes pueden ser destructivos de 3 maneras. 1. Pueden dañar la buena voluntad, confianza y paz, la base de las relaciones humanas. 2. Obstaculizan el progreso de importantes